En este vídeo corto vamos a explicar cómo trabajar con articulaciones de tijera. Bueno, las articulaciones de tijera se utilizan cuando se quiere tener continuidad de una barra que cruza con otra. El mejor ejemplo pues sería, por ejemplo, en torres en celosía, aunque hay muchos más. Por ejemplo, podemos pensar en una propia tijera per se, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, cualquier tipo de barra. Vamos a coger una barra, por ejemplo, tipo IP de acero, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, un IP 180 y cargamos, por ejemplo, de un acero S275, ¿no? Vamos a coger aquí, madera no, sino acero, ya digo, cualquier acero, el 275, aceptar, aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a tirar, por ejemplo, activando el forzocursor, una barra que vaya por ahí y otra barra, por ejemplo, que vaya por aquí y que cruce por ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer será empotrar una barra para intentar hacerla, pues bueno, todo lo rígida que pueda ser. Vamos a empotrar esta barra, ¿de acuerdo? Y ya veis que está empotrada, para que veáis un poco el asunto. Y lo que vamos a hacer es aplicar, por ejemplo, una carga perpendicular en esta barra y articular, ¿vale? Esta barra va a poder rotar, pues en general, respecto de su eje. Entonces lo que voy a decir es, pues bueno, vamos a decir un no apoyo en barra. ¿De acuerdo? Vamos a decir, por ejemplo, un sistema parecido al de esta barra. Vamos a decirle igual que la barra y le copio, por ejemplo, esta barra de aquí, el sistema, y le impido únicamente con un muellecito, por ejemplo, la rotación en la dirección y vamos a ponerle un pequeño muellecito aquí, por ejemplo, 1 kN por metro, ¿no? Para que me deje calcular, ¿de acuerdo? Ahí veis, cuando me acerco y lo amplío, aumentar tamaño, que realmente lo que quería evitar es un muelle en Z, ¿no? Vamos a ponerle en Z y la rotación alrededor del eje X, ¿de acuerdo? Impedimos en Z, 1, 0, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y aceptar. He pedido un pequeño muelle y impido la rotación respecto del eje de la barra, ¿no? Esto no la va a hacer rotar respecto del eje de la barra y ahora lo que vamos a hacer es añadir una articulación de tijera y además añadir una carga. Vamos a decir, por ejemplo, una carga en el eje local Z de barra, vamos a quitar el peso propio y le decimos, por ejemplo, de -1 kN, por ejemplo, -1 kN puntual, ¿de acuerdo? Al 100% en el eje Z, ¿de acuerdo? Y le ponéis puntual y ahí tenéis la carga. ¿Vale? Tenéis empotrado y ahí tenéis un muelle, ¿de acuerdo? El cual además impide la torsión respecto del eje. En el momento que yo le voy a calcular, para que veáis un poco cómo trabaja, bueno, pues este mecanismo, ¿de acuerdo? Es primer orden, ¿vale? Fijaos cómo el ángulo sigue siendo 90 grados cuando le voy a mostrar deformación, barras secciones de colores, en resultar barras de formación barras secciones de colores, ¿vale? Veis que el ángulo sigue siendo 90 grados, ¿no? Y cuando le doy a barras y veo los resultados, pues veis un poco por dónde van las fuerzas, ¿de acuerdo? O sea, no pasan las fuerzas a través del mecanismo de tijera, ¿no? Porque podéis ver que no hace una tijera. ¿Cómo puedo definir una tijera? Pues bueno, tenéis que definir la tijera, cuando tenéis los ejes así definidos, es utilizar un tipo de articulación especial. Al final de la barra le decís que queréis articular en Y y Z, pero en ejes globales. Y le decís que queréis articular en el eje Y, perpendicular. Y le activáis tipo especial. Le decís de tijera, dais a aceptar y automáticamente acabáis de colocar ahí una bolita y para que entienda dónde va la continuidad de la tijera, necesita que le definamos también la tijera al principio aquí. ¿Vale? Fijaos que esta articulación funciona únicamente en ejes globales. Si le doy a locales, ya no funciona. Solo funciona en ejes globales o en un sistema definido por el usuario. ¿De acuerdo? No en ejes locales. Por lo tanto, tengo que prestar atención ahí. ¿Vale? Fijaos que ahí le he puesto 0, una articulación. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que esta pieza es continua respecto de esta. Por tanto, este fuerza deberá contrarrestarse con esa fuerza. Como hay un muelle aquí, girará y esta pieza no notará nada. Vamos a ver.
si efectivamente es así. Fijaos que tenemos que definir la articulación tanto en el final como en el principio. ¿De acuerdo? Vais a aceptar, aceptar. Bueno, hay grandes deformaciones porque el muelle es muy flexible, pero veis cómo pues es eso, una deformación de tijera. Yo ejerzo una carga ahí y esta barra prácticamente, vamos, no se mueve nada, como podéis ver. Le doy al momento MI, ¿de acuerdo? Y veis que el momento tiene la continuidad a partir de toda la pieza, ¿no? Cuando veis la deformada, insisto un poco la idea, pues prácticamente no se mueve, ¿vale? Ahora bien, como digo, esto funciona únicamente en ejes globales, ¿de acuerdo? O sea, yo, ¿qué quiero decir ahora? Pues que yo podría decir, si quisiese hacer, por ejemplo, una torre de esta manera, voy a rotarla, ¿vale? Vamos a rotar, por ejemplo, en el punto rotación de eje Z, con un punto, por ejemplo, aquí, y le digo pues que gire, por ejemplo, a 90 grados, una copia, vamos a aceptar, y automáticamente tengo este punto aquí, ¿vale? Fijaos que, bueno, si yo quiero hacer estas barras, en realidad yo puedo poner, si queréis voy a quitarle estas de aquí. Lo que quiero decir es que ahora en esta barra que yo acabo de introducir, el eje de giro es el eje X, ¿no? Entonces tendré que decir nueva articulación global, será también de tijera global, pero lo que libero es el eje X, ¿de acuerdo? Y le ponemos especial. Y aquí le decimos que es especial diciéndole 0. En global en la dirección X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? Que al final de la barra, le digamos que es el, el, el eje X, ¿de acuerdo? Y que al principio de la barra también será efectivamente el eje X, ¿de acuerdo? Para hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta será un poco la filosofía para hacer, de forma que si yo, pues bueno, elimino, cuidado ahí, fijaos que tengo esta articulación de estos elementos de tijera y este es continuo. Entonces, como digo, si elimino, por ejemplo, este de aquí y elimino el apoyo, porque lo quiero eliminar, ya lo que quiero es simplemente terminar de hacer mi torre en celosía. Fijaos que copiaré de esta manera. ¿Y qué me falta por definir? Bueno, me falta por definir articulaciones normales. ¿De acuerdo? Las articulaciones normales, ¿cuáles son? Las articulaciones normales serán en ejes locales Y y Z. ¿De acuerdo? De forma que yo activo esa normal. Entonces, esta le doy a editar barra y le digo que al final de la barra, ¿de acuerdo? Aplique esa articulación normal, ¿de acuerdo? Y esta igualmente al final de la barra aplique igualmente la articulación que acabamos de comentar, ¿no? Y bueno, pues esto básicamente de la misma manera lo tenemos que hacer en todas, porque luego habrá los postes ahí, final de la barra, ¿de acuerdo? Y aquí al principio de la barra. Entonces, bueno, voy a copiar la parte de atrás para no tener que repetirla, ¿de acuerdo? Como ya lo tengo aquí, pues simplemente cojo este y lo llevo por ahí, ¿de acuerdo? Ya tengo esa tijera. Insisto un poco que las articulaciones de tijera, veis cómo están ahí en la dirección, ahí me dice X y estas están en la dirección Y, ¿vale? Insisto un poco con el tema de las articulaciones de tijera que solo funcionan en ejes globales. Si la torre está girada o no está en ejes globales, vais a tener que tener la precaución de definir un sistema propio para el plano de la cara. O os explicaré ahora otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahí tenéis articulación y de nuevo pues en editar barra, ¿de acuerdo? Vamos a decirle al final de la barra de la misma manera, ¿de acuerdo? Y aquí en editar barra al principio de la barra la 3, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Ya tenéis estos elementos de esta manera, pues bueno, elimináis aquí y copiáis de la misma manera que hemos hecho ahí, lo podéis copiar ahí, ¿de acuerdo? Y ahora de qué, pues bueno, ¿de qué se trata en este elemento? Pues simplemente cogéis el poste, ¿de acuerdo? Le decís, por ejemplo, continuo, le decís que vaya de aquí a ahí, podéis continuar, por ejemplo, hasta aquí y hasta ahí. Vamos por aquí, ¿de acuerdo? Y prácticamente podéis llevar hasta ese punto, podéis llevar hasta ese punto y podéis llevar hasta ese punto, ¿de acuerdo? Y ya tenéis prácticamente, pues bueno, esta torre como debería de ser, ¿no? Ya digo con las articulaciones, en este caso de tijera, ¿no? Esta modulación en general, como digo, la podríais repetir, por ejemplo, podríais, ya digo, continuar
copiando esta modulación tal y como la hemos comentado, por ejemplo, pues de aquí arriba, ¿no? Y haríais un sistema de diagonalización de esta manera, ¿no? Donde realmente, como veis, todos los postes son continuos, sin articular. Las caras tienen las articulaciones de tijera que hemos ido comentando. Veis que estos son continuos. Eh, unas van en X, ¿de acuerdo? Fijaos las que van en X y otras van en Y, ¿vale? Entonces esta será un poco la forma de, y luego pues bueno, evidentemente si queréis cerrar en algún momento dado, pues simplemente, digamos en horizontal, simplemente cerráis con articulaciones normales, de forma que cerráis la torre pues en este punto de esta manera, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la lógica. Si no, si tenéis una torre un poquito más de geometría compleja, que los ejes pues hay conicidad o cosas así, ya digo, lo habitual sería, vamos a decir, por ejemplo, apoyado únicamente, ¿de acuerdo? Simplemente ahí, apoyada la torre, sería hacerlo de otra manera. Se podría hacer, pero tendrías que colocarlos en distintos planos y el modelo en general sería un poquito más complejo, ¿vale? Ya veis las articulaciones de tijera como quedan, las de este plano. Y bueno, pues ahora ya podríamos, en principio, creo que la estructura es estable, aplicarle dos cargas laterales, por ejemplo en X, 2 kN, y veríais cómo se resuelve bueno, esta torre, ¿no? Vamos a darle a calcular, ¿vale? Más allá de que creo, no sé si es un mecanismo, puede ser que haya puesto un mecanismo y aún no lo haya visto. Vale, pues no, no es un mecanismo, está bien. Vale, y bueno, pues veis efectivamente cómo la continuidad de las leyes de momentos en esos elementos, además de la compresión y la tracción. Las leyes de momentos veis cómo va en azul y en rojo porque no se pasan unos a otros, ¿vale? Si, ya digo, si yo intentase hacer esto de otra manera, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y eliminase pues todas estas articulaciones y las pusiese digamos, iguales, ¿no? Pues, qué sé yo, la ley es completamente diferente. Si yo repito, por ejemplo, esto de aquí, barra editar, y le digo que realmente son articulaciones tipo la 3, por ejemplo, para que veáis un poco la diferencia, ¿de acuerdo? Y le doy a calcular y me centro en esas que he cambiado, las otras no, porque realmente van a estar igual, y comparo ambas, vais a ver como las leyes de flectores son diferentes, ¿de acuerdo? Veis como las leyes de flectores son diferentes, ¿no? Coger, por ejemplo, esta diagonal y esta diagonal, ¿de acuerdo? Y veis como el comportamiento es totalmente diferente, ¿no? Por el mecanismo que acabamos de comentar. Estas están articuladas al principio y al final y esta está continua, pero no es que esta cruce con esta, ¿no? Que es un poco, que esta sea una pieza continua y cruce con esta, que es un poco la idea de lo que queremos, ¿no? Y el comportamiento, pues efectivamente es diferente como hemos visto al principio, ¿vale? La forma en este caso se parece bastante porque es todo el trabajo de Cercha, pero por lo demás esta es la manera de modelar, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Un abrazo.